Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas y además ideólogo del movimiento de internautas que creemos es el futuro, porque estamos pasando de la fase en que primero la gente fue súbdita de un rey, después fue fiel creyente de una fe, y finalmente, ciudadanos, hoy entramos a un mundo en el que los internautas son los verdaderos individuos humanos del planeta. Los ciudadanos eran individuos que tenían deberes y derechos que decidía el presidente y el país en el que le tocaba vivir. Pero los internautas son aquellas personas que pueden saltar fronteras y comunicarse con sus amigos, familiares, personas, conocidos y todo lo demás, y que viven el fenómeno de la globalización. Los ciudadanos siguen siendo individuos reducidos a sus espacios territoriales. Y es de eso lo que vamos a hablar hoy día. Estamos viviendo el paso de la revolución de los ciudadanos a la revolución de los internautas y personas interconectadas. Recordemos que en Ecuador la revolución ciudadana fue la razón del gobierno de Rafael Correa. Rafael Correa quiso revivir el concepto de revolución ciudadana, pero la revolución ciudadana ya se vivió en Grecia, se vivió en Francia y los Estados Unidos, y en esas revoluciones ciudadanas, el voto de las personas se convirtió en lo más importante. Pero este voto tenía un problema. Era canalizado, era usufructuado, era beneficiado a través de partidos políticos. Bolívar ya señaló, al igual que George Washington, que los partidos políticos eran lo peor de la democracia. Para el marxismo, para Carlos Marx y luego para el comunismo de Stalin y de Mao, el partido lo era todo, a tal punto que el partido era uno solo, el partido único. El partido único se convirtió en el fundamento del comunismo. La doctrina política que creía que era posible el llamado salto histórico. El salto histórico era un salto del feudalismo de Rusia y China al comunismo sin pasar por el capitalismo salvaje, el capitalismo transnacional, el capitalismo de Estado, el socialismo y finalmente el comunismo. Para entender esto, tenemos que entender qué fue el capitalismo salvaje o neoliberalismo que hoy lo estamos viviendo. Era la doctrina que proponía convertir a los seres humanos en lobos que comen otros lobos, en humanos, seres humanos que devoran a otros seres humanos. En el capitalismo salvaje, los padres venden a sus hijos o compran a sus mujeres e hijos. ¿Cómo? Claro, los compran con lujos, les ponen una linda quinta allá por Conocoto, les ponen una enorme hacienda allá en la bajada Quito-Santo Domingo por Tandapi, matan o abandonan o desprecian a sus abuelos y padres cuando son estorbo, al igual que expulsan a los hijos cuando ya creen que tienen edad para marcharse, ya, fuera de aquí, y les mandan a estudiar en el extranjero o cualquier forma de liberarse de ellos. Es el máximo esfuerzo de un trabajador por el menor costo su principal objetivo, y el máximo precio por algo, aunque en realidad eso no valga nada. Esto es el capitalismo salvaje. Lo he vivido en mi propia familia, en la vida que he vivido.
El pobre es descartado aunque sea tu abuela, y las buenas amistades y relaciones con los que tienen dinero, poder o fama son más importantes que la vida de tus hermanos, de tus amigos, de tus hijos, de tu esposa y de cuanto les rodee. El dinero, el poder, la fama lo son todo. Se invoca el heroísmo, se premia a los héroes con homenajes sobre su cadáver, y se llora sobre el cadáver de los hermanos y se promete cosas sobre el cadáver de los hermanos. Todos son héroes por haber sido tontos útiles, como ahora lo vemos en la pandemia, que son esos médicos que caen como moscas en la guerra. Allá, en la Primera Guerra Mundial, donde murieron 10 millones de seres humanos que eran soldados y 8 millones que eran inocentes civiles. Y a la inversa, en la Segunda Guerra Mundial, donde 80 millones de seres humanos que no tenían armas en sus manos se convirtieron en víctimas. Pero además, guerras que trajeron detrás de sí la peste de la gripe española, que devastó y mató 100 millones de seres humanos, y que de paso fue la puerta de entrada a una Segunda Guerra Mundial que terminó por desolar Europa y por cambiar al mundo entero, haciendo desaparecer generaciones enteras de seres humanos. Es que por cumplir con un trabajo, por ganarse un salario, por cumplir con el deber impuesto por un bastardo en el gobierno, todos tenemos que dar la vida. El capitalismo transnacional, en cambio, son esas grandes empresas que trabajan y lucran o explotan dentro y fuera de su país de origen y pueden decidir la suerte y muerte de seres humanos de los confines del mundo. Y si no, recordemos a la United Fruit en Colombia, donde desató la guerra, en Costa Rica, donde desató la guerra, en Ecuador, donde no desató una guerra, creó una época que se llamaba la gran época del banano, una locura, una fiebre, donde todo el mundo iba a bañarse en tinas con whisky y hacía el sexo en esas tinas con las prostitutas que traían los mismos barcos que llevaban el banano. Esa locura que vivimos en América Latina la trajo las transnacionales, que ponían y quitaban gobiernos. Este capitalismo transnacional se le opone ahora el capitalismo nacionalista, que quieren que usen todos los recursos del país para competir con las transnacionales, sustituir importaciones, pero crea élites locales que tienen los mismos lujos y los mismos caprichos que los dueños de las transnacionales, que sus gerentes, que sus altos funcionarios, que eran semidioses en nuestros países y que pretenden el control sobre todo de las élites locales, para que ellas también disfruten de lujos, caprichos y el control sobre todos los seres humanos, recursos y posibilidades, e incluso de las oportunidades que brinda un territorio convertido en su propiedad, llamado país. Hoy, con la pandemia, los lugares con más riqueza del mundo quieren el nacionalismo capitalista, o llamado capitalismo de Estado, como mecanismo para evitar la invasión de los pobres del mundo, que miran hacia los países que un día los explotaron, sustrajeron sus riquezas, los convirtieron en mercancías llevando africanos desde África a América, les robaron, los convirtieron en dependientes del opio, mataron a sus padres y abuelos y a generaciones anteriores. En Estados Unidos, los supremacistas blancos. En Alemania, los neonazis. En Francia, los racistas que le siguen a Le Pen. En todos esos países blancos, el miedo, tras siglos de explotar a los demás habitantes del planeta Tierra, los obliga a armarse,
y a enfrentarse a olas migratorias, y lo hacen con un odio y violencia que corre por sus venas y por sus arterias. Pero la sociedad humana vive la existencia de un nuevo ser humano. Usted, yo, convertidos en lo que se llama internautas. Como un día lo fueron esos navegantes de Europa que se convirtieron en colonos en América, en Australia. O nómadas que se convirtieron en conquistadores como los mongoles con Genghis Khan. Hoy, los internautas somos esas personas interconectadas mediante redes sociales, la internet y más formas de comunicación y transporte global que nos hacen motores de cambio de esta especie. Los internautas, a diferencia de los ciudadanos, en que los ciudadanos, ya sabemos todos, son seres humanos que tienen deberes y derechos que los da el gobernante de turno y el país en el que les acogió o les da la oportunidad de vivir. Pero si mañana cambia el gobernante como en Estados Unidos Donald Trump y decide que se van afuera todos, maldita sea, a coger las maletas. Y si el día de mañana en nuestros pobres países llega un paralítico verdugo y nos dice que se acabó el desayuno de escolar, que se acabó las becas, que se acabó los beneficios y solo le da de beneficios a los más ricos, nosotros nos convertimos en un ser obediente que tiene una única oportunidad. Y esa única oportunidad viene de no ser deliberante. Si usted no me hace problema, usted vive en este país. Pero si usted me hace problema, vea, le voy a pasar la guillotina por el cuello, le voy a buscar cómo joder. Ser deliberante en algunas elecciones en las que tiene que escoger personas que deben dirigir esa sociedad entre un montón de desconocidos que se ocultan bajo un partido, es la opción que usted tiene. En Ecuador, por ejemplo, vivimos la historia de Alianza País, el partido que llegó a tener 1.400.000 miembros, más que ninguno en toda la historia nacional, y que fue un partido que solo era una fachada para ocultar a lo peor de la especie humana de ese territorio andino. Esto también sucedió con el Partido Comunista de Stalin, y también sucedió con el nacionalsocialismo de Hitler, donde la gente se convirtió en asesino de judíos, de comunistas, de gitanos. Y eso pasa con los partidos de derecha de América Latina. Pero estamos a las puertas de un nuevo orden social que la pandemia y la tecnología han creado. En este nuevo orden social, los dogmas religiosos, los dogmas políticos, los dogmas de la ciencia que siempre viene de Occidente y de los sabios países desarrollados, se desmoronan. Es un tiempo en que las ideas valen más que el dinero. Un individuo, cada uno de nosotros, puede hacer más cosas que países enteros. Por ejemplo, ahí tienen a Bill Gates, o a esos inventores que hoy día nos trastornan la mente, o a esos descubridores que nos hacen ver que el universo no ha sido lo que nosotros pensamos. Es un tiempo en que las personas con una idea transformadora
que está a la vuelta de la esquina, se convierte en un motor de cambio. Ya no son necesarios siglos para que aparezca un Buda, un Cristo, un Mahoma, que vengan a darle la vuelta al mundo. Los más importantes pasamos a ser cada ser humano que tiene en sus manos herramientas tecnológicas, el acceso al conocimiento, a la internet, la capacidad de comunicar y de comunicarse sin fronteras y sin un número limitado de interlocutores. Esto lo cambió todo. Es por eso que las elecciones de Ecuador o de Estados Unidos ahora se enfrentan a este tipo nuevo de seres humanos que pueden decidir por sí mismo en todo. Una especie diferente que puede existir en un territorio llamado país, en todo un continente o en cualquier parte del planeta. Estos nuevos seres humanos o internautas ya no creen en los partidos, ya no creen en esos líderes, ya no creen en esas personas iluminadas. Estas personas son unos seres humanos que tienen que pasar por una prueba fundamental para ser elegidos, y esa prueba fundamental es la coherencia. Es decir, que lo que piensan es igual a lo que dicen, y lo que dicen es igual a lo que hacen. Y esa es la prueba más difícil que tiene que pasar un político. En Ecuador, el error de elegir a un ser que vende mentiras, que ese es su negocio, que ese es su modo de vida, lo vivimos. Tuvimos un individuo discapacitado que empezó por mentirse a sí mismo para superar su trauma físico y terminó mintiendo a todos los ecuatorianos, pero no se contentó con eso, llegó a mentirle a todo el mundo. En Estados Unidos, un vanidoso, opulento, millonario, se dedicó a mentir a su país a tal punto que el Washington Post encontró a comienzos de estos años, en un solo año, 14,000 tweets mentirosos. Y hoy, desde sus familiares, su asesor de seguridad, su abogado, sus amantes, lo señalan como un simple vendedor de mentiras. Es que esta pandemia nos ha establecido una pugna entre políticos, religiosos y científicos. Y esta pugna es de tales dimensiones que ha costado vidas y gente. Tanta gente que ya los políticos que han sido cómplices de la pandemia, que los sacerdotes que han sido cómplices de la pandemia, que los predestinados aristócratas y los millonarios que han sido cómplices de la pandemia, están en la boca de todos los demás seres humanos. Hoy el gran problema es cómo hacer que los científicos sean poder, pues nuestro sistema de elecciones ha hecho que tengamos que escoger entre vendedores de mentiras. Desde el marketing político, que se ha convertido en el fundamento de los partidos, y esto lo fue y lo vivimos en Alianza País, en Ecuador, y en los partidos de republicano y demócrata de los Estados Unidos, donde los partidos en realidad son empresas de marketing político que reúnen fondos, crean candidatos, es decir, imágenes muy distantes de la realidad y que prometen la felicidad, la transformación y todos los imposibles.
Es evidente que este sistema llamado democracia se desmorona y empieza todo este derrumbe en esos países andinos como Ecuador y Bolivia. Atrás ya vienen Chile, Perú, Colombia e incluso Venezuela, que confronta una guerra económica, mediática, diplomática, incluso la amenaza de una invasión armada por resistirse a un modelo de gobierno que Estados Unidos lo aplicó en todos los países del patio trasero y en todas las ex colonias británicas a cambio de ayudarle a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. América Latina, que ha seguido este modelo al pie de la letra, se ha convertido en la región más desigual y violenta del mundo. Ahora ha pasado a ser la más afectada por la pandemia tras esta pandemia, y no solamente por la pandemia, sino por la pobreza que viene atrás de esta horrible peste. En este sistema de los partidos políticos son clave el modelo de gobierno tanto en los países capitalistas como en Cuba, en Nicaragua o Venezuela. Allá, los partidos son el eje, donde los ciudadanos o los camaradas se convierten en poder, pero al mismo tiempo en el centro de la desilusión. Estamos entrando en una crisis de los partidos políticos que desde América, que fue el primer continente donde los partidos políticos se convirtieron en poder y forma de gobierno, emerge una crisis tal y se debe a que estos partidos políticos se convirtieron en vendedores de mentiras y en cuna de mentirosos. Ante esta situación surge la presencia de los llamados movimientos como el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, el movimiento Me Too de las mujeres, el movimiento contra la extinción, el movimiento por el cambio climático, nuevas formas de agrupación humana en que los seres humanos se unen alrededor de conceptos que ya no son esos conceptos abstractos como la libertad, la igualdad, la solidaridad, sino sobre problemas concretos a resolver. Es indudable que los movimientos políticos se han convertido en el gran problema. Lo vemos porque tenemos que reemplazarlos por algo diferente. Hoy les decimos a todos los que me escuchan, no sean giles, no sean torpes, no sean mamertos, no irán a votar en plancha, porque los partidos políticos esconden a los más miserables detrás de líderes nobles como Mandela, como Fidel, como el Che, como Allende, como Correa, como Lula, como Evo. Esto ya lo vivió Ecuador de manera patética. Lenín Moreno se escondió detrás de la imagen y los logros de Rafael Correa. Ganó las elecciones y fue todo lo contrario a él. La mayor parte de los asambleístas que llegaron al gobierno gracias a Rafael Correa lo traicionaron. El voto en plancha es votar por seres infrahumanos que se esconden detrás de nobles ideales y de nobles seres humanos. Hoy estamos enfrentando este problema. Los internautas ya no somos lo que Correa quiere. Somos internautas y nos diferenciamos de los ciudadanos en que los ciudadanos votan por un partido, votan en plancha, sin reconocer
a los que mienten. Y sea que mienten a sí mismos, mienten al mismo partido o mienten al pueblo. Nosotros, los internautas, debemos votar por aquellos que son conocidos, no por los partidos. Tenemos que aprender, los internautas, a reconocer a los seres humanos, sus virtudes y defectos, y a los candidatos por sus virtudes y defectos. Los internautas no podemos votar en secreto, sino que tenemos que aprender a votar con el voto expuesto. Decía todo el mundo por quién vamos a votar y por quién se votó. Y esta debe ser la diferencia fundamental con los ciudadanos, porque ellos prefieren que nadie se entere por quién votaron, porque así pueden practicar la mentira en las elecciones, porque le tienen miedo a la represión, porque le tienen miedo a su propia palabra y porque tienen miedo que su propia palabra se convierta en una cruz. Estamos a las puertas de un nuevo orden social donde la tecnología y la pandemia son su origen. En este nuevo orden social, los dogmas religiosos, los dogmas políticos, los dogmas de la ciencia se desmoronan. Es un tiempo en que las ideas valen más que el dinero, en que los individuos pueden hacer más cosas que países enteros, como por ejemplo Bill Gates, en que un inventor o investigador o un descubridor pueden cambiarlo todo. Es un tiempo en que una persona con una idea transformadora está a la vuelta de la esquina y no son necesarios siglos de siglos para que vuelva a aparecer Buda, Mahoma o Cristo. Nos encontramos ante una realidad diferente. Si nos identificamos como internautas, debemos practicar la coherencia, votar por quien creemos y por lo que creemos. No practicar lo que en Ecuador y Estados Unidos es un rito. Ocultar por quién votamos y así ocultar lo que creemos y pensamos, inclusive lo que decimos y lo que hacemos, para convertirnos finalmente en una papeleta, en un don nadie que entrega su destino, el destino de sus hijos, el destino de su país, a una mentira convertida en voto, que cualquier organización como la Organización de Estados Americanos o cualquier bastardo lo puede traslocar, hacerlo desaparecer, ocultarlo. Además, la diferencia con los ciudadanos es que los internautas somos gente que defiende su elección desde antes de votar, durante la votación y luego de votar, porque esta es la mayor prueba de que son libres y además de que son personas. Esto es, que tienen la capacidad de decidir por sí mismo en todo y responsabilizarse por eso. Los internautas somos gente que podemos sancionar y castigar a los candidatos que llegaron al poder, que nos mintieron antes, durante y después de las elecciones, y somos gente tenaz y feroz que puede destruir la imagen de aquellos que nos mintieron, engañaron o traicionaron. Un internauta es un individuo
que tiene la capacidad de votar o de no hacerlo por una lista donde hay alguien que no conozca. Estamos en la sociedad del conocimiento y en estos tiempos conocer es lo más importante, lo más sagrado. Por lo tanto, se debe conocer a las personas a las que vamos a elegir. Ya pasaron esos tiempos que los padres decidían con quién se casan los hijos, cuál es su profesión, su trabajo. Ya pasaron los tiempos en que alguna persona podía decirse por quién votar y que votar era una simple obligación. Estamos en los tiempos en que demuestras que realmente por quien votas es por quien conoces y confías, y aún tienes la gran oportunidad de anular el voto. Muchas gracias.